Muy bienvenidos, me da mucho gusto saludarles en nuestra vida digital de Diálogos Fin de Semana. Es un placer acompañarles donde quiera que nos estén recibiendo, donde quiera que nos estén llevando. Bueno, pues en esta ocasión vamos a tener un tema también sumamente relevante y interesante, que es la tecnología genómica. Hablar del genoma es un tema universal, es muy vasto, es complejo, muy interesante, pero hablar del genoma ya en términos, en varias industrias se aplica, y por supuesto hablar del genoma humano ya es un tema que pues nos atañe de una manera mucho más específica, pero el estudio del genoma o lo que ya se derivó como medicina genómica, muchos especialistas opinan que no sería posible sin el apoyo de la tecnología o de todo lo que es lo digital o la vida digital. Así es que bueno, para entender mejor este tema, ¿qué les parece si escuchamos y vemos la siguiente cápsula? Y por supuesto, les presento a nuestros especialistas después de ella. Conocer cómo funciona la vida y atender el desarrollo de las enfermedades han sido temas clave que han cautivado a los científicos durante años, lo cual ha traído importantes descubrimientos que han ayudado a la humanidad a entender lo que es el genoma. A todo el ADN o DNA de un organismo se le llama genoma y en particular al nuestro se le conoce como genoma humano, que está constituido aproximadamente de 25.000 genes. La base de estos descubrimientos revela por qué cada persona es diferente y tiene características propias que la hacen única. Estas características son dadas por los genes, que son heredados de nuestros padres. Los genes están conformados por el ácido desoxirribonucleico, mejor conocido como ADN, que a su vez está constituido por 4 bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina y timina, además de grupos fosfato y azúcares, que en combinación son responsables de contener la información para cada producción adecuada, principalmente de proteínas, las cuales tienen diversas funciones como constituyentes estructurales de células y tejidos. Las ciencias genómicas han tenido un importante auge en los últimos años, sobre todo gracias a las tecnologías avanzadas en la secuenciación de ADN, los avances en bioinformática y a las técnicas cada vez más sofisticadas para realizar análisis de genomas completos. El desarrollo de la genómica ha contribuido al avance de distintos campos de la ciencia como la medicina, la agricultura, entre otros. Este nuevo conocimiento ha abierto el camino a una nueva rama de la medicina conocida como medicina genómica, que tiene como campo de acción identificar dichas variaciones con la finalidad de reconocer la predisposición a enfermedades comunes como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el asma, el infarto agudo del miocardio, enfermedades infecciosas, osteoporosis, cáncer, entre otras, y así establecer una atención médica orientada a evitar o retrasar la aparición de cada enfermedad y disminuir las complicaciones y secuelas asociadas a estas, mejorando el cuidado de la salud a través de una práctica médica más personalizada, predictiva, preventiva y participativa. Bueno, pues ahora nos acompañan, tengo el gusto de presentarles al doctor Francisco Javier Soberón, Mainero, director general del Instituto Nacional de Medicina Genómica, que está aquí a mi izquierda. Doctor, muchas gracias, bienvenido, gracias por acompañarnos. El doctor Enrique Hernández Lemus, Departamento de Genómica Computacional del Instituto Nacional de Medicina Genómica, muchas gracias, doctor, gracias por acompañarnos. El doctor Félix Resillas Targa, director del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Gracias. También muchas gracias, doctor Félix. Y al maestro Daniel Uribe, CEO y cofundador de Genobank.io o de genobank.io. Gracias, Daniel. Nuevamente tenerte es un placer, un gusto. Gracias a ti. Bueno, señores y señoras que nos están viendo y chicos y chicas, estamos hablando del genoma, pero nosotros somos vida digital y tecnología. Entonces, vamos primero a especificar este asunto del genoma. ¿Cómo lo podemos? Ya vimos en la cápsula, ¿no? De una manera muy rápida de qué se trata. Pero para entenderlo de una manera mucho más puntual, ¿qué podríamos decir acerca del genoma, doctor? Pues creo que lo que tenemos que tener en mente es que es una revolución tecnológica con la que inicia el siglo XXI. Al final del siglo XX se hace este gran pacto entre los científicos del mundo para resolver el genoma humano, que en ese momento se planteaba como una empresa verdaderamente monumental. Se invirtieron muchos miles de millones de dólares, cientos de laboratorios en el mundo. Y hemos tenido un avance espectacular a partir de que se anunció esta lectura de la enciclopedia genética humana, ¿no? En 23 capítulos, cada uno con varios millones de letras. Ya tenemos ahí la enciclopedia. El reto es entenderla. Claro, ¿no? Y además es enorme, ¿no? Así es. Y en los últimos 20 años, o 15 años, digamos, lo que hemos tenido es que esa revolución se aceleró y se ha abaratado 1 millón de veces la capacidad de obtener esa secuencia. De manera que ahora el genoma, el mío, es factible obtenerlo por cientos de dólares
y podemos tener bases de datos a partir de muchos miles o cientos de miles de personas en el mundo que van contribuyendo con sus datos genéticos y vamos asociándolos a las diferentes condiciones de salud, de enfermedad, incluso de las características fisiológicas, ¿no? Fisiológicas, físicas de las personas. Entonces, esta revolución está revolucionando también la medicina. Claro, y hablando de la medicina genómica, pues bueno, es un tema muy interesante porque he escuchado que puede prevenir ciertas enfermedades, o estamos en eso apenas, doctor. Bueno, más que prevenir, realmente la idea es, en primer lugar, ser capaces de entender los mecanismos que llegan a eso, que tiene que ver con el entendimiento de toda esta gran cantidad de información, diagnosticar y en algunos casos hacer terapia. Y aunque la prevención es una cosa que está en el centro de la nueva medicina, de lo que se llama la medicina personalizada, esto tiene que hacerse en conjunción con un entendimiento completo de los procesos biológicos que llegan a la enfermedad. Claro, de cada quien. Daniel, en tu experiencia con todo esto del genoma y en tu área específicamente, ¿qué podrías decirnos acerca de este universo tan importante? No, bueno, en nuestro caso, a mí me toca un poco más participar en el tema de la ciberseguridad. Y el doctor Soberón platicaba sobre estas bases de datos que se están realizando en el mundo. A nosotros nos toca, de alguna forma, el gobierno de esos datos. O sea, participar en el gobierno para que tanto participantes, es decir, la gente que está donando o está participando con sus datos genéticos, pues tenga el control y tenga la soberanía sobre sus datos, para que también el investigador pues, pueda tener la certidumbre de que puede utilizar sus datos para hacer descubrimientos y que tenga un consentimiento firmado de forma digital. Eso es lo que nosotros estamos utilizando o estamos creando con la tecnología de blockchain. Claro, el blockchain ahí está muy metido, ¿no? Es correcto. Entre otras cosas, bueno, ya lo hemos hablado, tuvimos un programa allá de blockchain y hablando de, sobre todo muchos lo toman para la criptomoneda, pero ya va mucho más allá de eso. Doctor Félix, cuénteme, hablar del genoma humano es también ya mucho más puntual, mucho más es detallado, ¿no? ¿Qué es lo que se está persiguiendo ahora en este terreno? Pues mire, la parte del genoma humano que es interesante, y lo hablaré un poco de la perspectiva de nuestras áreas de reconocimiento de varios grupos del Instituto de Fisiología Celular, es que el DNA dentro de la célula no está desnudo. Uno imagina la estructura de la doble hélice, pero está englobado en toda una serie de interacciones de proteínas con el DNA. Claro. Entonces, el entender también no solo la secuencia del DNA, sino cómo está organizado, permite saber cómo se prenden o apagan los genes. Y eso es parte complementaria de la información genética. Entonces, esto es lo que llaman el epigenoma, lo que está arriba de la genética. Entonces, hoy en día tendríamos que ver esa parte integral, desde la parte genética y epigenética. Muy bien, pues nos deja, vamos a hablarnos de tú todos, ¿no? Así claro. Nos entendemos como más amigos y más, sobre todo más amigables a nuestro público. Nos dejas con un tema, bueno, para desarrollar en todo el programa de Vida Digital de esta mañana. Vamos a ir a una pausa, ya estamos en Facebook Live y también, por supuesto, están nuestras redes para que nos escribas en Twitter y podamos contestar todas las preguntas que nos quieras hacer sobre tecnología genómica en esta mañana. La secuenciación de ADN es determinar el orden de los nucleótidos que tenemos en nuestra molécula de ADN en una célula. Existen o han surgido diferentes generaciones de tecnologías para resolver este tipo de interés. La primera generación fue la tecnología tradicional o la tecnología Sanger, que utiliza fluoróforos para poder determinar cada uno de los nucleótidos que están presentes en la molécula, ¿no? Esto solamente se hacía por algunas regiones de la molécula, ¿no? La segunda generación nos ha permitido explorar a gran escala estos determinantes para poder definir el orden de cada uno de los nucleótidos, pero a nivel masivo, ¿no? También existe una tercera generación que es la secuenciación de molécula individual, ¿no? En la cual no hay necesidad de hacer una preparación previa de el DNA o del ADN para poder hacer la secuenciación, ¿no? La importancia que tiene resolver cada uno de los genomas de los individuos es que nosotros podemos determinar las variantes
que nos dan nuestras características individuales y que tienen una importancia médica a nivel mundial. Ya han sido secuenciados varios genomas mexicanos. Cada genoma tiene sus variantes y es importante ver cuáles son las variantes que son particulares de nosotros como mexicanos, ¿no? Pero sí, de que ya hay genomas mexicanos secuenciados, eso ya lo tenemos definido. Bueno, pues estamos hablando precisamente de el ADN, del DNA, del genoma humano, de la tecnología genómica. Estas instalaciones son impresionantes, ¿no? Las instalaciones del instituto, extraordinarias, doctor. Así es una inversión de la sociedad mexicana muy, muy importante y que tiene pues una calidad a nivel internacional, ¿no? Así es. El instituto está aquí en México, además, Así ¿no? es. Nacional de Ciencias Genómicas. Bueno, estábamos hablando precisamente de pues todo lo que está, nos decías, doctor Félix, lo que de alguna forma está por encima del ADN o DNA. Y que modula, parte de la información genética. Es permitir que la información genética sea leída en momentos específicos. Ajá. Específicos, que quiero decir, pues básicamente es tiempo y en espacio. ¿Y ahí es donde entra la secuenciación? ¿O de qué hablamos cuando decimos este término? No, en realidad la secuenciación es, se aísla el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y se secuencia por métodos químicos y métodos básicamente químicos, y se obtiene la secuencia de letras. Son estas A's, G's, C's y T's. Y como lo dijo el doctor Soberón, pues esa es nuestra biblioteca de la vida. Las adeninas, citosinas, guaninas y timinas. guaninas y timinas. Exacto. Las hermaninas. Exacto. No, diría yo, las hermaninas. Y entonces, finalmente, pretendemos entender cómo se organiza el genoma. El genoma no es un continuo de genes. Es toda una estructura muy compleja y que tiene una organización muy específica. Sí, claro. Sí. A mí me gusta poner un ejemplo que es como si tuviera la enciclopedia, ¿no? Ahí está todo lo que está escrito en esa enciclopedia. Eso lo leemos cuando secuenciamos. Sí. Pero lo que hacen los investigadores que ven la epigenética es ver qué capítulos de esa enciclopedia están sellados y no se pueden leer en un determinado ambiente y cuáles están abiertos para que estén listos para leerse. El contenido es el mismo, pero hay capítulos cerrados y capítulos abiertos, dependiendo de la situación fisiológica, del tipo de célula y de la historia que haya surgido tenido ese ser vivo. Por ejemplo, si tuvo una alimentación tempranamente de cierta índole, pues quedan ya marcadas sus células de su tejido adiposo o de la grasa del cuerpo o de... Más las herencias, ¿no? Los genes eso viene escrito en la enciclopedia. En la enciclopedia. Eso es lo que uno hereda. Pero lo que está encima de eso, en muchos casos de manera epigenética, ya marca la experiencia, ya marca el estilo de vida. Y eso no está escrito en la enciclopedia, está en forma de capítulos abiertos y cerrados. Y se puede volver a quitar y volver a poner. ¿Cuáles son los polimorfismos más comunes o más investigados en este Instituto Nacional de Ciencias Genómicas? Bueno, a ver, vale la pena decir que no solo investigamos polimorfismos. Polimorfismos es una clase particular de variación en el genoma. El genoma puede cambiar en una sola letra o puede cambiar en regiones grandes, incluso de tamaño de un cromosoma. Y normalmente cuando estas variaciones genéticas, que las llamamos mutaciones, adquieren una frecuencia tal que son observables ya no en un individuo, sino en una población, es que los llamamos polimorfismos. Es decir, son fragmentos del genoma en los que una población difiere, o algunos individuos en una población difieren de la otra, pero no son mutaciones únicas, sino son mutaciones, normalmente cuando pensamos en polimorfismos pensamos en mutaciones que están al menos en un 1% de la población. ¿Pero estás hablando de enfermedades o de cuestiones físicas nada más? Los polimorfismos existen, algunos tienen consecuencias en el fenotipo, en las características físicas y biológicas de las células, conocidas, otros no, algunos afectan la enfermedad, otros determinan rasgos, nuestra estatura, nuestro color de ojos, o lo que sea. Lo interesante es que esas variaciones que son comunes, si uno estudia las cosas desde el punto de vista de algo que llamamos genética o genómica de poblaciones, nos permiten aprender sobre la influencia que tienen en las poblaciones y sobre las características de los individuos. Y eso es lo que es realmente interesante. Y eso es lo que nosotros hacemos en el instituto. Mapeamos la diversidad poblacional
de tal manera que nos permita tener pistas que nos ayuden a entender la biología y a contribuir al cuidado de la salud. Es que el mapeo genómico es interesantísimo, ¿no? A ver, ¿quién me lo puede explicar un poquito más a detalle? A ver, uno tiene un genoma de referencia, que es el genoma humano original que se hizo. Ahí está la enciclopedia fundamental. Pero tú y yo diferimos mucho. Para empezar, tú eres mujer y yo soy hombre. Tenemos una estatura diferente, tenemos una bola de características distintas. Esas que nos hacen distintos son polimorfismos, porque no son ninguna cuestión patológica. Claro. ¿No? Sino simplemente son diferencias entre unos seres humanos y dos. Claro. Y cada uno de nosotros difiere en 4 millones de letras. Hay 4 millones de letras distintas en tu genoma y en el mío. Tuyo. Ahora, hay variaciones que son propias de la población mexicana, que es producto de una migración desde el estrecho de Bering y luego un choque con la población europea que vino. Nos interesa mucho saber ese conjunto de la base genética de la población mexicana. Y tecnológicamente hablando, ¿cómo Lo lo que logras? hacemos es, podemos secuenciar completamente el nuevo genoma, que ahora nos cuesta 1 millón de veces menos que antes, nos cuesta $1,000 por cada ser humano que podemos secuenciar, o podemos hacer algo todavía más sencillo, utilizar una cosa que se llama el microarreglo, que tiene 650,000 posiciones de todo el genoma. Claro, y todo eso con apoyo con la tecnología, si no sería dificilísimo. Exactamente. Y esa tecnología nos cuesta $100 o menos. Entonces podemos genotipificar y obtenemos una información genética muy precisa y muy interesante que nos sale mucho más barata. Pero eso es para mis antecesores. Para ti, para mí, para tus descendientes. Pero para saber de dónde vienes y todo eso. También sirve para ver qué propensiones tienes a la enfermedad. Muy claro. Sí. Eso es muy interesante. Sí. Vamos a regresar con ese tema. Estamos hablando de tecnología genómica y, por supuesto, todos sus correlativos. Regresamos a Vida Digital, no se vaya. Una de las cosas más importantes a partir de los avances de la biología molecular es la generación masiva de datos. Las tecnologías de secuenciación de siguiente generación permiten generar cantidades enormes de información de una sola persona que necesitan ser procesadas y analizadas, porque una vez que salen del aparato simplemente son un conjunto de datos, pero se necesita gente y software especializados que puedan interpretar, integrar y dar alguna explicación del fenómeno que estemos viendo. Para eso estamos nosotros, para analizar, interpretar y dar explicaciones de lo que pueda salir de las tecnologías de siguiente generación. Principalmente software muy especializado, computadoras que tengan dos cosas: mucha capacidad de almacenamiento y una gran capacidad de procesamiento. Esas cosas son fundamentales para nuestra actividad y muy buenas ideas. Afortunadamente la biología no es una ciencia totalmente exacta. Siempre hay lugar para un margen de error desde la tecnología, desde el experimento, todo lo que pueda salir mal en el experimento, pero afortunadamente existen muchas maneras de ir eliminando esos sesgos debido a la tecnología experimental. Uno utiliza, estadística muy robusta para confiar mucho en los datos. Afortunadamente, la gran cantidad de información hace que también los datos sean muy consistentes. Entonces, eso nos facilita muchísimo la interpretación también y evitar, en la medida de lo posible, estos errores. Ahí está, muy, muy aplicado lo que tiene que ver precisamente la tecnología, el software y la vida digital con lo que tiene que ver el genoma o el estudio del genoma. Y hablando de ello, pues va junto con pegado, ¿no? Hablar, Daniel, de Uribe, de esto, de lo que sería, por ejemplo, una muestra para extraer el ADN o conocer el ADN de una persona. ¿Cómo lo hacen ustedes? Claro que sí, Rocío. Mira, me permití traer este tubo de saliva, que es uno de los más populares hoy día. Básicamente, antes de poder extraer el ADN, lo que se le pide al participante, al paciente, al usuario, es que deposite aquí una muestra de su saliva, ¿no? Entonces, básicamente aquí dentro de esta cápsula tiene un químico que es un balanceador y con esto se puede transportar. Esto es lo que se envía a los laboratorios, donde lo que decía el doctor, después a través de la química se extrae el ADN de las células que vienen aquí dentro de la saliva
y posteriormente se ingresa al secuenciador. La salida o los datos digitales de ese secuenciador es lo que veíamos en la cápsula, lo que ya los bioinformáticos, especialistas en software de biología, pueden analizar y sacar inferencias. Básicamente, lo que a nosotros nos toca es hacer la bóveda digital individual. Eso haces el Genobank. Exactamente. ¿No? ¿La bóveda? La bóveda digital individual para que cada uno tenga la llave de encripción y desencripción para que esto sea también privado. Es decir, si biológicamente tenemos nuestra información en el cuerpo, es decir, está privado de origen, cuando pasa al mundo digital, lo que nosotros queremos es replicar esa experiencia y que cada quien pueda controlar esos datos de manera individual. Por eso hablabas de blockchain, que hace que estas cadenas de bloques de cadena sean tan herméticos, tan encriptados, que nos ayudan a tener, en teoría, mucha más confianza, ¿no? Y seguridad para que no se revelen ciertos datos, sobre todo tan sensibles como son nuestros datos de ADN o biológicos. Sí, o sea, la idea es que haya esta participación ciudadana, pero que se guarde de alguna forma la contribución marginal de cada uno de los participantes. Es decir, pasamos, digamos, de la computación donde se pueden concentrar los datos a hacer lo mismo, pero con el permiso de cada uno de los participantes. Claro, si yo no te autorizo que mis genes sean estudiados para el bien de la humanidad, tú no puedes hacerlos públicos, ¿no? Porque está el blockchain público y el privado. Entonces yo no autorizo, no se puede. Exacto. Pero, por ejemplo, para este estudio hablábamos, ¿no, doctor? Y me decían, doctores, sobre la prevención de las enfermedades, que yo estoy segura que nuestro público, en Facebook Live estoy viendo preguntas, ya nos están diciendo, ¿cómo puedo prevenir, por ejemplo, cuestiones de cáncer, cuestiones de diabetes, cuestiones de, no sé si obesidad? ¿Qué más podemos encontrar en el genoma y en su estudio a través de la tecnología que nos permita la prevención, detección de enfermedad primero, ¿no? Y luego saber la prevención. Bueno, justamente una cosa muy interesante que nosotros vemos en el instituto es la convivencia entre estas dos clases de conocimiento que no están tan separados, ¿no? La ciencia básica, que tiene que ver con que entendamos las cosas, pues cómo funciona nuestro entorno, en particular en el caso nuestro el entorno biológico, la biología humana, y la ciencia aplicada en particular a la biomedicina, ¿no? Y la idea es que en tanto aprendemos más del genoma, por ejemplo, reconociendo patrones, estructuras, procesos regulatorios, procesos en los que los genes efectúan sus funciones en el cuerpo de manera normal, de manera fisiológica o de manera patológica, causando enfermedades. Si nosotros entendemos esto, estamos más en una posición de darnos cuenta de alertas tempranas, por ejemplo, de procesos biológicos que se están saliendo de su carril y que pueden indicar que en el futuro va a haber una patología, ¿no? Entonces, el entendimiento de la fenomenología biológica es lo que nos permite, conjuntando tanto el gran caudal de evidencia experimental ahora venido de las tecnologías de alto rendimiento, como el modelado computacional y el análisis matemático de estos datos, nos permite justamente llegar a estos patrones o a estas pistas que ayudan al profesional de la medicina al diagnóstico, a la terapia, al pronóstico incluso. Ajá. Y bueno, hablando de la edición genética, ¿este es un poco lo que nos está diciendo el doctor? ¿O cómo se hace, doctor Félix? En cuanto a la edición genética, es todo un tema realmente, y es muy importante porque los descubrimientos recientes, partiendo de un descubrimiento de una investigación totalmente básica hecha por Francis Mojica, nos ha llevado a que podemos editar el genoma adentro de la célula, lo cual es maravilloso. Es decir, tener un sistema de unas tijeras moleculares que permiten remover o ¿Las nucleasas? No, este es el sistema, bueno, es una nucleasa, en realidad sí es una nucleasa, pero se le conoce como el sistema CRISPR-Cas, que es lo más reciente que se ha desarrollado y que es muy eficiente y que permite reemplazar o eliminar secuencias de ADN. Me decían, a ver, te voy a interrumpir. Sí. Por ejemplo, en mi trabajo, cuando se hacen grabaciones, sobre todo en la voz, y años, décadas atrás, la edición de las cintas, ¿no? Sí. Cortabas con unas tijeras tal cual, decías de aquí para aquí, respiró, tosió, habló, entonces para hacer un audio limpio, lo corto antes de que existiera Pro Tools y todo lo que ya sabemos que ahora existe, Logic y demás. Y juntabas la cinta y la pegabas. Es un poco así como yo puedo entender que haces la edición genética. Es un poco así, y lo que era imposible hasta hace poco es que no podíamos hacer esos cortes, corte y confección, en el sitio deseado en el genoma. La gran diferencia es que ahora podemos mandar esas tijeras, esas nucleasas moleculares al sitio deseado. Entonces puedo prever y diseñar los cambios a placer.
Así es. Bueno, pues vamos a hablar después con el... ¿Conocen al doctor Gecko? ¿Sí? Se nos va a presentar regresando de este corte. Hablamos de vida digital y de tecnología genómica. No se vaya. Regresamos, Vida Digital, Diálogos Fin de Semana. Nos encanta que nos veas, nos escuches, pero sobre todo que interactúes con nosotros en redes. Estamos en Facebook Live y en Twitter también. Hablando de la tecnología genómica, les decíamos antes del corte que vamos a presentarles un personaje llamado Gecko. Pero ¿qué les parece si el doctor Félix, el doctor Soberón y el doctor ya es Enrique, él ya lo conoce, pero y el maestro Uribe, pues tú lo conoces y yo también? ¿Les parece? Vamos a ir viendo y me cuentan a ver cómo surge este personaje, porque nos explica más fácilmente, ¿no, doctor Soberón, cómo es el asunto del genoma, ¿no? Sí, es que el instituto ha tenido la responsabilidad de mostrar al público en general que no son especialistas, ni siquiera necesariamente puros adultos, también jóvenes, niños, Claro. cuál es la importancia que está teniendo en sus vidas el conocimiento de su genoma. Y para ello recurrimos a diferentes medios y a diferentes... Animación, ¿no? Por ejemplo. Etcétera. Tenemos un departamento en la Dirección de Enseñanza y Divulgación con personas creativas que crearon este personaje y han producido este programa pues que ha tenido mucho éxito y ha sido premiado, en fin, muy reconocido, porque explica de una manera sencilla, llana y ágil. Lúdica. Y lúdica, pues todos estos temas tan importantes como la privacidad, como la protección de los datos, como la importancia que tiene para la salud, para conocer de dónde venimos. Claro. Y todos ha tenido estos mucha interacción, porque lo que estoy viendo es que es una aplicación, ¿no? También existe Tiene la la aplicación. para que pueda jugar las personas La con gente el puede personaje interactuar y con ella. Interactuar, así es. Se llama Gecko, ¿no? Nosotros le decimos Gecko. Gecko. Ah, sí, Gecko, pero se sí. escribe Gecko. Se escribe Gecko. Con sí. K, Sí. para que sepamos. Entonces, Sí. si yo lo busco, es CK. Sí, Si CK, yo lo exacto. busco de esta manera en las aplicaciones, en la tienda que tengan ustedes de su teléfono inteligente, pues lo pueden abrir y supongo que es de, aquí está, Gecko Survival. Este es otro. ¿no? Es otro. Este el es otro. Dr. Gecko. Aquí está, aquí está. Obtener. Dr. Gecko. Y es gratuita la... Está muy bien puntuado, ¿eh? Tiene 4.5 estrellitas. La puntuación es la que se las da a los usuarios. Entonces, al estar bien puntuado o bien calificado, ¿no, Daniel? Estamos hablando de que pues, es una aplicación interesantísima y la gente la está bajando mucho y utilizando mucho. En lo que se llena ¿no? La ruedita para que se cargue la aplicación, vamos a hablar de otro tema y ahora les cuento qué es lo que encuentro en la aplicación, aunque ya vimos en el tren de imagen cómo está, que queda muchísimo más claro. Entonces, hablando de todo lo que es la medicina genómica y hablando de su inmersión o el apoyo que tiene con la tecnología y la vida digital, ¿cuáles serían los retos que tenemos en México en estos dos grandes rubros, en estos dos grandes terrenos? Bueno, desde nuestro punto de vista, pensemos que yo represento a la Universidad Nacional, a un instituto de investigación, donde nuestro primer objetivo es generar recursos humanos. Entonces, una de las estrategias donde queremos tener más injerencia es en la parte tecnológica a nivel computacional. Eso es obvio que necesitamos tener desarrollos computacionales, como lo decía el doctor, de cuestiones estadísticas, de alto nivel de estadístico, pero también el manejo de las grandes bases de datos. Así es. Justamente hace poco... El Big Data, ¿no? El Big Data. Justo ahora estamos haciendo un posgrado. El doctor Varela, en el Instituto de Neurobiología, está fomentando un posgrado mixto entre las áreas de matemáticas, estadística y las biológicas. Porque antes los dos posgrados estaban separados. Okay. Y estudiantes que querían estudiar cosas mixtas, que serían todas estas ciencias de la computacional aplicadas a la biología, estaban separados. Entonces, se está fomentando eso, más las interacciones. Por ejemplo, nosotros estamos por iniciar unos seminarios en colaboración con el Instituto de Astronomía, porque los astrónomos tienen una amplia experiencia en el manejo de Big Data, de datos masivos, de esas bases de datos. Y nosotros, por ejemplo, el Instituto está justo iniciando una unidad de bioinformática y manejo de datos. Van de la mano, claro, justamente. Y eso es parte de la tecnología que queremos echar a andar cercanos a las cuestiones de secuenciación masiva, porque hay mucho de la información
que surge de las secuenciaciones, que no son estrictamente solo la parte del ADN, puede ser todo lo que comentaba del epigenoma y se generan miles de millones de datos. Claro. Son volúmenes de datos inimaginables. Impresionantes. Que tenemos que aprender a manejarlos. Esa es la clave. Y entenderlos y después explotarlos. Yo con frecuencia digo que hay muchos tipos de experimentos que hoy en día tal vez ya no necesitamos hacerlos. Se hicieron y están en esas bases de datos. Entonces, si las logramos explotar lo mejor posible, de forma razonada, podemos ahorrarnos incluso dinero en diseñar nuevos experimentos. Doctores, ¿les parece? Vamos a ver esta cápsula que habla precisamente de... Nos va a aclarar mucho más lo que estabas diciendo, doctor Félix, y también aclara más la edición genética. La edición genética es una nueva tecnología, específicamente por CRISPR-Cas, que nos permite a un nivel muy detalle, a un nivel muy fino, cambiar lo que son los genes o algunas regiones del DNA humano o de cualquier ser vivo, ¿no? Esta herramienta tiene un gran impacto por la versatilidad, es capaz de hacer muchas cosas que antes no podíamos hacer. Y las implicaciones en medicina y en veterinaria y en general para ser humanos son gigantes. Hay que recordar que los genes son los que determinan no nada más nuestro color de ojos, sino cómo funcionamos, nuestra predisposición a enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, por eso la relevancia del asunto. La herramienta en sí tiene muy poquito tiempo en todo el mundo y sobre todo en México, ¿no? Se empieza a estudiar en células humanas a partir de hace unos 5 o 7 años, por lo tanto es muy reciente, ¿no? Las primeras aplicaciones que esperamos, las de más corto plazo, son su uso diagnóstico. La facilidad no nada más de editar el gen, sino también de detectar genes o versiones específicas de genes a una resolución y a una sensibilidad sin precedentes, nos permitirá tener herramientas que no teníamos antes, como por ejemplo detectar el virus del Zika o algún virus emergente en el campo con una tira reactiva, por ejemplo, detectar mutaciones que se encuentran en la sangre de manera muy temprana en los casos de cáncer o para seguir a los pacientes con cáncer. Estas son las que podremos tener en el corto plazo en el mundo y esperamos que también en México, ¿no? Y las de largo plazo, bueno, son mucho más ambiciosas que estas, ¿no? Será posible utilizarlo para tratar enfermedades que se encuentren debidas en su mayoría por cuestiones genéticas, ¿no? Que esa es la idea a la que todo el mundo quiere llegar. En México existen varios grupos ya trabajando, entre ellos el nuestro, en edición genética. La mayor parte de los grupos trabajan en investigación básica para conocer mecanismos moleculares específicos de la célula, en nuestro caso mecanismos moleculares del cáncer y cómo podemos tratar este cáncer. Y nosotros estamos interesados también en trabajar con lo que es el diagnóstico, utilizar esta misma herramienta para hacer detecciones tempranas de cáncer en sangre periférica y tratar de hacer lo que se llama una biopsia líquida, es decir, seguir a los pacientes desde antes que tengan el cáncer muy grande, muy manifiesto, hasta durante su tratamiento y la resolución, ¿no? Este es quizás el mayor impacto que podríamos tener en México de estas tecnologías en el corto o mediano plazo. Hablando de genoma y hablando de tecnología genómica y todo lo que es la vida digital que versa sobre ello, la medicina ya no está desvinculada. Bueno, nada de nuestra vida está desvinculado de la vida digital. Por eso este programa que ha tenido muy buen recibimiento por parte de nuestro público, que les agradecemos profundamente. Estábamos hablando, Daniel, de la edición genética o de la edición del genoma en el bloque anterior, y tú tuviste un comentario interesante que ahorita nos planteaste en el corte y que estábamos también en Facebook Live. Sí, muchas gracias, Rocío. Mira, el doctor Félix estaba hablando precisamente de cómo funciona la tecnología CRISPR-Cas. Hace unas semanas, a nivel mundial, se desató una polémica porque un científico chino, el doctor He, editó por primera vez, al menos de manera pública, unos embriones, ¿no? y los bebés nacieron para tratar de evitar que se contagiaran con el virus del SIDA, ¿no? Con el HIV. A nosotros nos toca, bueno, a mí me toca más bien hablar de la bioética digital. Es decir, también el doctor, me parece, o el caso no pudo demostrar de manera fehaciente que tenía los consentimientos, por ejemplo, de los padres, o no tenía los consentimientos del Consejo Internacional de Bioética. Y entonces eso, de alguna forma, causó mucho más polémica ahí. Entonces, lo que nosotros creemos que va a suceder en el futuro es que todas estos procedimientos van a requerir de regulaciones gubernamentales o al menos de evidencias digitales, que es lo que nosotros hacemos, firmas digitales como la FIEL, ¿no? que tenemos nosotros los mexicanos,
de una cadena de autorizaciones por parte de las autoridades que pueden o no autorizar ciertas intervenciones con CRISPR-Cas. Me parece que eso como ciudadano o jefe de ciberseguridad va a ser muy relevante. Ahora, entonces estás hablando de regulación y ese es un tema muy importante porque al hablar de nuestros datos más sensibles, que son el ADN y toda nuestra biología, ¿no? Todo nuestro ser, nuestro genoma, no estamos realmente muy protegidos, excepto con esto que estás hablando de que se está implementando en blockchain, ¿o cómo lo puedo entender la regulación? Básicamente estamos hablando de la soberanía digital ayudada de una regulación gubernamental, pero en este caso... ¿Y hablas de México o de Estados Unidos? A nivel internacional. A nivel internacional. Porque finalmente blockchain es un algoritmo, ¿no? Entonces tú lo puedes usar para que a través de encripción y desencripción des autorización o no. Entonces esto supera inclusive las regulaciones gubernamentales, que al final del día, pues tú podrías demandar a alguien en una corte, pero mientras ese alguien quizá ya procedió de forma errónea, ¿no? En cambio, protegiendo de manera digital, lo que haces es que tú evitas que esa información se use sin tu autorización, haya o no haya regulación. Fíjate, eso me da pauta para que veamos la siguiente cápsula, porque viene muy al caso, viene, como digo yo, en mi lenguaje de a pie, junto con pegado, y estamos hablando de tecnología genómica en vida digital. En México contamos con la Ley General de Salud y ahí hay un apartado específico en donde se establece que el genoma humano es materia de salubridad general y los puntos principales de este apartado es que, bueno, cualquier investigación o cualquier prueba que se lleve a cabo en el ámbito clínico tiene que estar apegada a los derechos humanos para respetar tanto a los participantes en la investigación como a los pacientes. Otro punto importante es que el genoma humano es patrimonio, igual que el conocimiento, patrimonio de la humanidad, y eso nos hace pues iguales a todos, ¿no? Entonces, esos puntos han sido retomados de declaraciones internacionales y fueron insertados específicamente dentro de la Ley General de Salud. La Ley General de Salud es muy general en cuanto a el tema del genoma, ¿no? En temas sobre el consentimiento informado, sobre el derecho a saber o no saber, pero falta darle un mayor contenido, mayor especificidad a temas como edición del genoma, como mayor protección de la información, que bueno, eso se complementa con las leyes de protección de datos, tanto la ley de datos en posesión de particulares como la ley de datos en posesión de sujetos obligados, y también temas como el manejo de uso de muestras, ¿no? Que bueno, aunque está la reglamentación de la propia Ley General de Salud, pero pues siempre sería interesante tener como más específico regulación sobre el genoma y cómo usarlo en la investigación científica. Decía ahora, en esta cápsula se decía que el genoma humano es patrimonio de la humanidad. Eso me pareció importantísimo, pero doctor Soberón, tú decías que el genoma tuyo es... Tú eres el soberano. Cada quien tiene la soberanía sobre su propio genoma y debe ser privado. Nadie debe tener derecho a conocerlo, a menos que tenga una autorización de la persona que tiene su genoma, que lo que quiere decir es que es un poco distinto del de cualquier otro ser humano, excepto un gemelo idéntico, ¿no? Y que es distinto al genoma de referencia. Entonces, el concepto de todo el genoma humano, su conocimiento en general, es patrimonio de la humanidad, y el de cada quien es responsabilidad y patrimonio propio. Y creo que aquí es donde estamos exactamente en el punto que hay que siempre tomar en cuenta. ¿Cómo armonizamos los derechos individuales y cómo los hacemos compatibles con el progreso y el beneficio de toda la humanidad? Mis datos genéticos y la asociación que tiene con mis propias características de enfermedad o de salud van a ser útiles para que otras personas se beneficien. Claro. Y yo debo de tener la capacidad de tratar los datos protegiendo al individuo claro. y al mismo tiempo usándolos para el beneficio colectivo. Claro. Y eso nos preocupa muchísimo en el ¿Protegiendo instituto. su identidad principalmente? Bueno, simplemente enmascarando su identidad, que no esté disponible a la hora del estudio, que no se sepa de quién es, que los datos estén protegidos de manera que nadie se los pueda robar, ¿no? Y que se tenga un previo consentimiento informado en donde la persona entiende para qué se van a hacer sus datos y acepta que sean usados hasta el nivel que ella quiera, que pueda decir después, ya no quiero que se sigan usando, pueda salirse del proceso, del proyecto, etc. Todo eso está en las mejores prácticas internacionales de los consentimientos informados. De manera que al mismo tiempo la gente se sienta confiada de que sus datos están privados y que pueda, con convicción y con gusto, aportar su evidencia para el resto de la humanidad. Ayudar, estamos hablando ¿no? de miles de millones de personas que van a tener sus genomas
resueltos y que van a poder aportar a este conocimiento que hablaba el doctor Enrique, que podamos asociar lo que está escrito en el genoma o en el epigenoma, lo podamos asociar a los procesos de salud y enfermedad. Es un conocimiento novedoso que nunca habíamos tenido acceso. Se va a facilitar por el teléfono celular, por todo tipo de dispositivos. Lo segundo que yo quería mencionar es esta cuestión de la edición genética en el bebé. En este momento el consenso internacional es que no es conveniente hacer edición genética en lo que se llama la línea germinal, es decir, de una persona que desde antes de nacer, desde el estado embrionario, se le hace la modificación y esa modificación la va a heredar a las siguientes generaciones. En cambio, hay una enorme oportunidad de hacer edición genética usando la tecnología CRISPR-Cas en lo que llamamos edición genética somática o terapia génica somática. Corregir el ADN que está en mi hígado, que está en mis células sanguíneas, curar la enfermedad desde su origen, pero en una persona ya nacida, en un adulto que puede otorgar su consentimiento. Claro. Entonces, para los efectos regulatorios hay que distinguirlo completamente. Una cosa es la línea germinal, la que deja en la generación siguiente el estado embrionario, y otra en una persona ya nacida. Y eso hay que promoverlo y hay que fomentarlo. Y además de nacida adulta, ¿no? Que te pueda autorizar. O en el caso de niños pequeños con la autorización médica y de sus padres, ¿no? Perfecto. Porque frecuentemente pues hacemos procedimientos con los niños. Pero eso, la ventaja es que ya está muy bien codificado. La sociedad sabe trabajar con esos consentimientos y con esas autorizaciones. Mientras que en un niño no nacido, en un bebé que no ha nacido, en una cosa que va a quedar a las siguientes generaciones, es mucho más complejo. Claro. Debe hacerse con mucha responsabilidad. Más sensible el tema. Este doctor chino, en caso de que sea cierto lo que hizo, ha recibido una condena casi universal. Imagínense. Doctor Félix, te dejo 20 segunditos para lo que me querías decir. Muy rápido, solo quería recordarles que toda esta cuestión de tecnología genómica, también hay que recordar que se basa en mucha secuenciación de muchos tipos distintos de organismos. El ratón, la rata, la mosca de la fruta. Y eso también ha aportado muchísimo conocimiento que se extrapola y se hace predicciones para estudios en humanos posteriores. Es decir, recordemos que los modelos animales, los modelos experimentales están ahí. La tecnología genómica ha crecido también en ello y ha permitido también los avances a la medicina. Muy bien, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con las conclusiones. Se nos ha ido pero como agua para chocolate, ¿verdad? Se nos ha ido como agua el programa y es tan interesante que, bueno, estaremos también contestando todo lo que nos quieras preguntar en redes y posteriores a, por supuesto, la presencia y al aire del programa o a la transmisión del programa. Vamos a una pausa chiquitita, regresamos, medicina genómica, todo lo que tiene que ver con el genoma y sobre todo tecnología genómica en Vida Digital. Esta es la unidad de microarreglos del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Un microarreglo es una prueba genómica, la cual es una laminilla, ya sea de vidrio o de silicio, en donde se tienen inmovilizadas sondas en un lugar conocido de diferentes marcadores o variantes que se deseen evaluar. Estas se utilizan para diferentes investigaciones y nacieron a partir de la necesidad de evaluar no solamente pocas decenas o hasta miles de variantes que se hacía con la genómica o la genética tradicional en biología molecular, en las ciencias genómicas, las cuales los microarreglos fueron de las primeras que se aplicaron. Estos microarreglos nacen de esa necesidad de evaluar hasta millones de variantes en un solo ensayo. Si estamos hablando de DNA, los microarreglos nos sirven para evaluar diferentes polimorfismos. Uno de ellos es los SNPs, por sus siglas en inglés, que serían cambios de un solo nucleótido en nuestro DNA. Este polimorfismo es el más común que existe. Hay una base más o menos de 10, 12 millones de ellos reportados, de los cuales de importancia médica habrá unos 5 millones, en donde nosotros aquí en un solo microarreglo podemos evaluar esos 5 millones para un individuo en una sola prueba. Si estamos hablando de RNA, los microarreglos nos evalúan el transcriptoma completo de humano o de casi cualquier otra especie, es decir, se puede ver todos los mensajeros reportados, se pueden ver en un solo ensayo, así como también largos no codificantes o en su defecto, si se quieren ver, también microRNAs. Esto, por ejemplo, para evaluar
digamos, de un individuo, las células cancerosas y las que no, ver la diferencia en la expresión génica entre estas dos células de un solo individuo. Aquí en la unidad tenemos las dos principales plataformas de microarreglos de oligonucleótidos de alta densidad, las cuales son Affymetrix e Illumina. Estas dos plataformas se complementan bastante y básicamente cualquier pregunta que el investigador tenga, si se puede resolver con microarreglos, con estas dos plataformas la podemos resolver. Somos el único laboratorio en Latinoamérica que cuenta con las dos plataformas en la misma unidad, ¿sí? en el mismo laboratorio. ¿Sí? Aquí el instituto tenemos esa ventaja. Apasionante, estamos diciendo, a la vez que estamos viendo la cápsula grabada, y gracias, muchas gracias a los doctores que nos han permitido hacer estas grabaciones en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, y que bueno, pues es una forma en la cual podemos entender mucho mejor el gran trabajo que científicos de tan alto nivel realizan en este Instituto Nacional aquí en nuestro país. Bueno, conclusiones. Vamos a hablar de las conclusiones de la tecnología genómica. Comenzamos con el doctor Enrique. Sí, un par de cosas que son muy interesantes alrededor de esto y que son un reto muy grande, ya lo mencionaban tanto el doctor Resillas como el doctor Soberón, es el tema de qué hacemos con esta cantidad tan grande de información, cómo hacer sentido, cómo entender 3 gigabases por persona, es decir, 3,000 millones de bases por cada persona. Entonces, si pensamos en la diversidad que podemos poner, por ejemplo, en una población, 100 millones de habitantes, 200 millones de habitantes, con esa cantidad de información, tratar de entenderlo requiere enfoques novedosos. Mucho del trabajo que tiene que hacerse, como decía el doctor Resillas, ahora es más en términos de análisis que de generación de datos. Y en ese sentido, una de las misiones que ha tenido el instituto muy claramente ha sido desarrollar un área bastante sólida de análisis, ¿no? Típicamente los institutos nacionales de salud tienen 2 subdirecciones de investigación muy claras: la clínica y la más básica, los laboratorios y los médicos. Nosotros tenemos una tercera que nos dedicamos a hacer análisis de datos, y eso yo creo que es algo muy importante, no solo para hacer sentido de los datos, que son muchísimos, sino también, como decía el doctor Resillas, para educar y formar una nueva generación de recursos humanos que tengan estas capacidades analíticas para entender esta cantidad de información. Y todo esto está ancladísimo en las tecnologías y en el entendimiento computacional de lo que las tecnologías nos arrojan. La tecnología y el estudio de la genómica nos va a ayudar a tener un mejor desarrollo como seres humanos en cuanto a nuestra biología y también nuestra mentalidad, doctor Soberón. Pues a ver, yo estoy de acuerdo con lo que uno de los conductores del gran proyecto del genoma humano dijo. El genoma humano resulta en 3 enciclopedias. Una enciclopedia de historia. La genómica nos ayuda a entender de dónde venimos. Y la historia que tenemos como poblaciones también importa mucho para el manejo que hacemos de nuestros propios problemas. Yo ya hablaba de que los mexicanos venimos de una mezcla de nuestros ancestros indígenas que cruzaron el estrecho de Bering y estuvieron separados 40,000 años de los europeos que llegaron después, y somos mitad y mitad. Tenemos que conocer eso. Ahí está la historia. También podemos conocer historia muy cercana, muy interesante con nuestro genotipo. Luego, es una enciclopedia de biología. Como decía Félix, en el genoma leemos la evolución, leemos las relaciones entre unos organismos y otros. Sabemos qué tan parientes somos del chimpancé o de la vaca o de la levadura. Claro. Esto lo leemos ahí, está escrito en el genoma, que ha ido tomando notas a lo largo de la evolución en forma de letras de este material genético. Y finalmente es una enciclopedia de medicina, claro, porque ahí podemos leer cuál es la predisposición, cómo se manifiestan los genes cuando está una persona enferma y cuando no. Podemos, por ejemplo, caracterizar el cáncer a partir de la lectura de su ADN y clasificarlo y saber si va a ser invasivo o si va a ser agresivo o no, y saber si se va a beneficiar con un medicamento o no. La nueva oncología se basa en el genoma. Entonces, todas estas enciclopedias están juntas. La misión del instituto y la misión de quienes cuidan los datos es usarlo para el mejor beneficio de la humanidad y evitar que haya daños y que haya, digamos, minimizar los problemas. Bueno, pues Daniel, en cuanto a tus conclusiones, ¿cuáles serían sobre tecnología genómica? No, muchas gracias. Yo primero que nada reconocer rápidamente a nuestros científicos mexicanos, porque a mí al final del día yo vengo de un área de ciberseguridad, yo no soy genetista, pero a nivel internacional me parece que
el trabajo de ellos va todavía a lucir más en la siguiente década. Vamos a tener una relevancia muchísimo mayor. Esta semana se acaba de anunciar, por ejemplo, en el Reino Unido, un esfuerzo de 1.3 billones de libras esterlinas para secuenciar a 5 millones de ciudadanos en el Reino Unido para lo que comentaba el doctor Soberón, que es la medicina de precisión. El gobierno está hoy día enterado de que este nuevo esfuerzo, estos datos pueden ahorrar hasta el 80% de los presupuestos en salud en ciertas enfermedades porque se pueden prevenir con estos datos. Muy bien, pues me quedas, doctor Félix, para que cierres tú con broche de oro. Yo haré una conclusión más universitaria, digamos. Considero que tenemos que se tienen que generar nuevos estudiantes, nuevos investigadores con una preparación mixta, área bioquímica, molecular, biomedicina, con el área matemática, estadística, física, para que justamente la tecnología genómica tenga expertos que tengan las dos sensibilidades, la matemática y la biológica. Y esa es parte, por ejemplo, de los objetivos que dentro de la universidad debemos y estamos siguiendo para complementar y podernos ayudar y colaborar con todas las instituciones. Gracias, doctor Félix, doctor Francisco Javier Soberón, Enrique, y gracias a Daniel. Gracias a ti por tu preferencia a Vida Digital. Te esperamos en la próxima emisión.